casi 2 semanas de las elecciones de segunda vuelta presidencial, ¿cómo van las campañas? ¿Cuáles son las cosas que estaban esperando desde los distintos partidos, desde la opinión pública que hagan los candidatos? ¿Cómo ha ido evolucionando también las encuestas? Incluso ya no podremos conocerlas en lo que queda hasta la elección. Vamos a estar conversando de todo esto junto a Laura Albornoz, exministra de Estado. ¿Cómo está, Laura? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, Bárbara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, hemos tenido una agenda tan intensa, de hecho recientemente se votó y finalmente se rechazó el cuarto retiro. ¿Qué le parece eso? ¿En qué pie queda bueno, por un lado el gobierno, la oposición, pero todos los ojos están mirando al candidato Gabriel Boric? Bueno, lamentablemente entiendo que el Ejecutivo hizo uso de la facultad de ponerle a discusión inmediata un proyecto que se venía conversando hace tiempo. Hay algunos parlamentarios, 4 de ellos, que se encuentran en viaje fuera del país, que eran votos que podrían haber dado la diferencia porque se perdió por 89 votos a favor, 29 en contra, y faltaron 4 votos que estaban justamente fuera del país y se ausentaron. Es muy lamentable que esto ocurra y que se utilice, es una herramienta que yo entiendo que la Constitución establece a favor del presidente de la República en un régimen que ha sido puesto en duda por su excesivo hiperpresidencialismo, que a veces puede entorpecer la labor del legislativo. A mí me parece que es, sinceramente, si yo fuera parlamentaria, consideraría algo molesto que el Ejecutivo particularmente se salte los tiempos de discusión, aprovechando la coyuntura de que parlamentarios que plantearon el debate sobre un punto, una reforma que estimaban necesarias, no puedan votarla por encontrarse fuera de Chile. Yo creo que esto va a generar algún tipo de repercusiones, pero por otra parte también transparentó en definitiva en qué posiciones están los que apoyan a una candidatura, la de José Antonio Kast, que votaron en contra de aprobar el cuarto retiro, versus quienes están a favor. Yo en lo personal, siendo consciente de, lo que, de la problemática que puede generar para el sistema de pensiones este sistema, la verdad que particularmente cuando todavía no faltan por recuperar más de 700.000 puestos de empleo, me parece que era una necesidad que todavía está muy presente, particularmente en la clase media. ¿En qué pie queda el candidato Gabriel Boric? Porque en la misma discusión, en las justificaciones de los votos, veíamos al oficialismo de alguna manera, todos con el mismo discurso, de alguna manera poniendo sobre la mesa que el candidato había dicho que estaba en contra, puso algunas condiciones como que se extendiera el IFE, cosa que ocurrió. Después dijo que estaba a favor, pero con algunos matices que no pasaron en la comisión mixta, y aún así estaba dispuesto, y de hecho lo aprobó, a contrapelo de lo que señalan los expertos, sobre todo los expertos que forman parte del Consejo Asesor Económico de su misma candidatura. ¿En qué pie queda él ahora? Que Yo la saqueó de verdad todas que maneras mal con algunos y bien con otros. Yo creo que en estas materias, cuando se necesita hacer una combinación de lo técnico con lo social, es muy recurrente, y quienes tenemos experiencia en el Ejecutivo, que efectivamente haya posiciones distintas, no tenemos por qué pensar todo igual, y la posición de los economistas tiende a ser bastante más, yo diría que apegada a lo empírico, que a veces la mirada que uno tiene desde la experiencia del conocimiento fáctico de lo que está pasando en los hogares chilenos. Yo no veo en eso una complicación cuando se dialoga, se comprende y finalmente la autoridad toma la decisión. Lo mismo pasó, yo recuerdo el 2008 cuando estábamos en plena crisis económica y la presidenta Bachelet tomó la decisión de hacer transferencias condicionadas a las personas de menos ingresos, esto fue una buena forma de resolver la crisis económica de aquel entonces, y en esa oportunidad pusimos, por ejemplo, la gran reforma que se pretendía impulsar del postnatal, que después llevó adelante el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces a mí me parece que estas son decisiones que a veces no tienen plena justificación desde lo económico. Esa es la labor de los economistas, pero también la labor de un mandatario o quien pretende ser presidente de la República es poder sopesar las condiciones económicas, el resurgimiento de la pandemia o de una cepa de la pandemia que tiene a muchos países en el mundo asustados. Recién hablaba con representantes de Estados Unidos, Argentina, México, que están efectivamente preocupados por esta nueva cepa que está afectando a Europa.
y, como dije hace un momento atrás, la condición de no recuperación total de los puestos de empleo de muchas familias en Chile, particularmente aquellas encabezadas por mujeres jefas de hogar. Ya, pero de alguna manera le podría pesar o no, porque él hace esta invitación a economistas bien destacados de distintos sectores, más de centro izquierda, más amplio del público que de alguna manera lo acompañaba en su equipo. Y finalmente después de esto, bueno, quedan dudas, cuánto carácter va a tener, les va a hacer caso o no, vamos a ver cambios en su programa, porque esto es una de las materias, pueden haber muchas otras en que él sí esté de acuerdo con lo que le planteen los economistas. Sí, yo he tendido a observar que Gabriel Boric ha tenido una suerte de moderación en el contenido programático que es muy favorable a, en definitiva, el amplio espectro político de los votos que él pretende conseguir en segunda vuelta, y eso es bien positivo. Yo creo que hay señales inequívocas en materia de control del gasto fiscal que es necesario revisar, en materia de proyección del gasto público en los próximos años, particularmente porque la pandemia va a seguir siendo un problema que nos va a seguir afectando el erario fiscal y vamos a tener que seguir invirtiendo y manteniendo el sistema de salud público y también el complemento del privado para hacerse cargo de una pandemia que ha afectado al Producto Interno Bruto de todos los países. Me parece que en ese sentido va a tener que hacer una remirada que es muy propia de las segundas vueltas y que me parece que es positivo que él haga ese ajuste de ser necesario. Él ha hecho varios gestos que no se concretan todavía en un programa o una cosa así como bien concreta, pero él ha dicho varias veces que están mirando, conversando y que van a hacer modificaciones, pero a su lado el Partido Comunista también en muchas oportunidades ha dicho que no se pueden mover ni un milímetro, que ya no hay tiempo para cambiar el programa o que no se va a cambiar de forma sustantiva. ¿Cómo es la posibilidad de que pueda hacer esos cambios profundos con esa presión tan fuerte al lado? Mire, yo tengo la experiencia de haber sido ministra de Estado y le puedo asegurar que los programas se cambian con el devenir de los gobiernos también. Y es más, hay muchas cosas que no están en los programas y que después se impulsan. Me tocó particularmente impulsar, por ejemplo, la ley de femicidio y las casas de acogida que no estaban en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, con mucho ahínco y particularmente con mucho énfasis de ella misma para que se llevaran a cabo. Entonces yo en esto no sería tan a la hora de hacer programas que no me construyen, por cierto, que no podemos tampoco hacer la aberración de permitir cambios radicales de programa, pero efectivamente los programas son ajustados conforme cambian las situaciones electorales. Gabriel Boric necesita hoy día una coalición más amplia o apoyo. Perdón, está medio inestable el internet, pero voy a repetir la idea. Ahora la tenemos de vuelta, ya bien. Va a necesitar el apoyo de sectores más moderados y en eso el Partido Comunista tendrá que ser lo suficientemente disciplinado para tener efectivamente un gobierno que pueda avanzar en aspectos importantes para los chilenos a través de un proceso gradual y en paz, que han sido los requisitos que el país siempre nos ha demandado. Yo creo que tenemos un proceso constituyente andando que además requiere de mucha calma, sabiduría y buen tino a la hora de administrar particularmente los recursos públicos. El foco está puesto en lo social, en la superación de las inequidades, pero tiene que ser con mucho respeto a el cómo se gasten los recursos públicos, en cómo se administre el endeudamiento y el cómo efectivamente dejemos comprometido o no a las futuras generaciones. A propósito de su experiencia como ministra y siempre el foco que usted ha tenido sobre los temas de igualdad y de género, temas de mujeres, el apoyo del movimiento feminista al candidato, ¿le hizo ruido que no haya ido a votar abortos sin causales? Más allá que No, se iba a aprobar o no, independiente de su voto, pero como gesto no haber ido. Porque ahora sí yo suspendió su paréntesis para ir. Yo entiendo que el proyecto de despenalización del aborto en 14 semanas fue puesto en uso de sus facultades intempestivamente por el presidente de la Cámara, sabiendo que no estaba presente Gabriel Boric, que está por cierto a favor de la despenalización,
y que no estaban otros parlamentarios interesados en su aprobación. Quiero mencionar a la diputada Mix y a otros tantos que estaban ausentes ese día. Esa es una facultad que tiene el presidente de la Cámara, pero es una maniobra de nuevo que no se condice mucho con la regla del juego democrático y que yo llamaría a reponer en el debate en el Parlamento. Yo sé que estamos altamente polarizados y lo lamento, las redes sociales nos ayudan mucho a cambiar este ambiente, pero necesitamos hacer un esfuerzo mayor, todos los sectores políticos, para mantener la calma, la prudencia y los procesos democráticos y permitir que los procesos democráticos se lleven sin hacer uso de estas otras herramientas que tensionan y cambian un poco los énfasis o pueden dar lugar a malas interpretaciones. Bueno, hay muchas actividades que se están planeando, todos piensan o ya se está dando por hecho que dentro de los próximos días los dos candidatos van a dar a conocer los cambios eventuales en su programa y van a ir con todo desde el lunes o este fin de semana y además comienza la franja electoral. Pero una cosa que ha generado mucho ruido en los últimos días es que los candidatos hayan aceptado participar en un programa online del ex candidato Franco Parisi. ¿Qué le parece a usted que hayan aceptado? Incluso la presidenta del PPD, Natalia Pirgentili, dijo ayer que era un error que aceptara al candidato Boric. Mire, la verdad es que yo en particular a Franco Parisi no le creo nada. Y no le creo nada porque yo no le puedo creer a una persona que no paga lo mínimo que se le exige a un ser humano, el mínimo deber ético que es responderle a sus hijos. Y aquí no entro en justificaciones como el candidato José Antonio Caz, que dice que posiblemente quiso pagar y estará intentando. No, la verdad es que de esa excusa estamos cansadas la mayor parte de las mujeres de este país. En Chile, y que quede claro quienes nos escuchan, en Chile el 85% de las pensiones alimenticias no se pagan. Entonces, la verdad es que la actuación o una persona que es candidato presidencial que tenga la tupé de presentarse a esta candidatura debiendo las pensiones alimenticias es una vergüenza y no debiese estar permitido en futuras legislaciones. Dicho lo anterior, yo entiendo que Gabriel Boric está conversando con todos los sectores y lo que está buscando es el apoyo de los electores de Parisi, que es distinto a buscar el apoyo de Parisi. ¿Ah? Yo no buscaría en ningún caso el apoyo de una persona que esté infringiendo un deber ético, moral y legal tan grave y que además ha sido sancionado y zanjado por los tribunales de justicia. Bueno, eso es justamente lo que ha generado ruido, no solo respecto al candidato Boric, también el candidato José Antonio Kast, en la medida que ellos aceptan ir a este programa, de una u otra manera terminan validando, o eventualmente así lo pueden ver algunos, al candidato Parisi, pese a todo lo que usted mencionaba. Porque Yo una cosa es ir a solo buscar a los electores y otra cosa es validarlo a él, en el fondo. Sí, yo solo hago la precisión de que en definitiva, en este sentido, Parisi, y depende del tono de los propios candidatos ese día, Parisi va a servir como un instrumento para llegar a los electores, y por eso digo que depende del tono, porque a mí, yo lo que no he escuchado a Gabriel Boric es justificar si Parisi pagó o no pagó, si tiene la intención de pagar o no, como si lo ha hecho José Antonio Caso hoy día en la mañana. A mí, yo no he escuchado a Gabriel Boric decir esto, y me parece que no es competencia y no corresponde que los candidatos entren en esa materia. Yo sí aspiro y me parece que es correcto que ellos dialoguen con los electores de todos los candidatos que quedaron, los de Sichel, los de Diana Proboste, los diferentes candidatos, para poder ser o motivar que en esta segunda vuelta participen la mayor cantidad de chilenos y chilenas y haya una mayoría rotunda que permita efectivamente llevar adelante un gobierno que tenga capacidad de diálogo con la oposición y lleve adelante las reformas que el país necesita, insisto, en diálogo entre los chilenos, que es algo que efectivamente no hemos visto últimamente con tanta fuerza. A propósito de la necesidad de que los candidatos puedan conversar, dar a conocer sus programas y eventualmente los cambios, han acusado específicamente a José Antonio Kast, también con mucha fuerza, que el candidato Boric se estaría bajando de muchas de las instancias, varios debates que ya estaban agendados. De hecho, hoy día tenían el debate con la SEX, con Pymes, y él se bajó para poder ir a votar a la Cámara, pero según ha acusado el candidato José Antonio Kast, se bajó también de otro con un canal de televisión, y así en distintas instancias. ¿Cómo lo ve? Es complejo. Se dice que el candidato que va ganando siempre tiene todo lo que perder. Tenemos un pequeño problema en la conexión, Laura, la tenemos de vuelta. Ahí al parecer sí.
Ahí sí, la tenemos de ¿Aló? vuelta. Ahí sí me Ahí escuchan sí. bien. ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta? Respecto de la participación en foros y debates, sí, la verdad es que me parece que el comentario de José Antonio Caz es algo inadecuado, particularmente cuando él prefirió ir a dialogar a Estados Unidos, eh, a no sé muy bien a qué, a reunirse con centros de opinión norteamericanos, con quien estuvo cenando, según fui informada, en la capital del país de Norteamérica. Yo entiendo que Gabriel Boric, y lo hemos podido ver a través de los medios de comunicación, ha estado desplegado en todo Chile, en Iquique, entiendo en Pudahuel, lo he visto en diferentes regiones, en particular va a tener un encuentro con mujeres en el Maule, en la región de Antofagasta. Yo entiendo que hay un déficit importante de conocimiento en las regiones donde preferentemente José Antonio Caz obtuvo una mayoría que es necesario recuperar, y me parece a mí de toda lógica poder poner mayor énfasis en el trabajo en terreno con los ciudadanos que necesariamente estar en la disputa a través de debates que no necesariamente toda la ciudadanía ve. Ahora, dicho lo anterior, entiendo que igualmente hay programados 2 debates y me parece a mí que en una segunda vuelta, habiendo habido ya debates con anterioridad, es una cantidad prudente de debates que son positivas y que me parecen a mí suficientes. Laura, en otro ámbito, un ámbito quizás más emocional también, lo que tiene que ver con usted, con el pasado de la concertación, ¿qué le pareció lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta? Vemos al candidato que había sido muy, muy crítico con lo que hizo su sector, ahora poniendo matices, recibiendo incluso el apoyo, es muy contento del presidente Lagos, presidente que él mismo criticó y casi que culpó de todos los males que nos aquejan. ¿Ve alguna especie como de revaloración o de darse cuenta de una u otra manera que otra cosa con guitarra, gobernar es y va a ser muy difícil? Bueno, y todo lo que se hizo y lo que se pudo hacer mejor o no, ¿se va a ver distinto después de lo que está pasando ahora? Mire, yo soy principalmente académica y docente en la universidad y la verdad es que uno puede comprender el espíritu, el ímpetu y muchas cosas de lo que pasa en las personas más jóvenes, ¿no? Uno cuando le tocó asumir también a mí como ministra a los 37 años, no quiero compararme con un candidato presidencial, pero efectivamente uno cree muchas veces que puede estar inventando la rueda, pero esas cosas no pasan. Y valoro enormemente la capacidad de Gabriel Boric de poder reconocer que como usted tan claramente y tan correctamente dice, otra cosa es con guitarra. La verdad es que gobernar es un asunto complejo, es difícil, y efectivamente tuvimos gran parte, en un buen porcentaje, muchas responsabilidades de no haber tomado con el sentido de urgencia los déficits estructurales que nuestras democracias tenían y han tenido a lo largo del tiempo para haber ayornado la política, la democracia, los partidos políticos con mayor rapidez y haber sido más claros, tajantes y duros con actos de corrupción injustificables que han ocurrido en todos los sectores políticos a lo largo del tiempo y que fueron en cierta forma dañando la confianza de los ciudadanos y permitiendo que muchas veces ciertos discursos más populistas o en otros casos positivamente discursos nuevos surgieran. Dicho lo anterior, a mí me parece que hay que dejar que en el campo florezcan todas las flores, particularmente aquellas que vienen de la mano de los jóvenes. Como académica, confío plenamente en ellos y en su capacidad para comprender e interpretar Chile, y en nosotros que cumplimos otro rol en otro tiempo, la labor también de poder acompañar. Acompañar sí que nos piden acompañar desde atrás, y poder apoyar en todo lo que se requiera, pero es bueno también hacer cambios generacionales que permitan que el país logre avanzar más ajustado a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Es que finalmente justo le iba a preguntar algo en esa línea porque decimos otra cosa con guitarra, pero ellos todavía no gobiernan.
si eventualmente ellos tuvieran ese privilegio, bueno, no sería extraño que se den cuenta que es mucho más difícil. Y así como le ocurrió incluso a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, cuando trataron de hacer una apuesta distinta, bueno, la realidad se impuso y tuvieron que recurrir a personas con una larga trayectoria por muchas razones, el conocimiento, la articulación, la forma de hacer política, no se puede improvisar o aprender de la noche a la mañana. No descartaría que eventualmente pudieran tener, estoy hablando de eventualmente, en un caso así, alguna participación. Yo creo que ese es un tema que nunca es descartable, que efectivamente el candidato Boric puede hacer uso ahí de personas, de otras personas con mayor nivel de experiencia, aunque debo reconocer que las nuevas generaciones han adquirido mucha experiencia, particularmente por su temprana participación en organizaciones sociales de alto nivel democrático o de alta participación democrática, pero no me cabe ninguna duda, yo creo que hay una carencia de diálogo importante, que efectivamente es una cuestión que no se aprende de la noche a la mañana, y yo creo firmemente que otra cosa es con guitarra y que en ese supuesto que usted plantea, que yo firmemente creo que va a ser una realidad después del 19 de diciembre, es decir, que Gabriel Boric va a ganar la segunda vuelta, no porque la digan las encuestas, sino porque lo percibo cotidianamente en el trabajo que todos estamos haciendo en terreno. Yo tengo la sensación de que va a requerir de mucha generosidad y de actos muy parecidos a lo que dijo ayer. Yo siempre lo defiendo, la gente cree que soy fans de él, pero Desbordes cuando dijo, si gana Boric va a ser mi presidente al día siguiente, yo creo que se requieren actos republicanos en ese sentido para poder mitigar y disminuir la excesiva polarización que hay hoy día en nuestro país. Si hay una cosa que tenemos claro, una certeza total, es que gane quien gane, no va a ser fácil. Problemas Exactamente. tenemos. Pues muchísimas gracias, Laura, por haber conversado con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a ti, Bárbara, qué gusto verte nuevamente. Adiós. Igualmente, los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.